Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo desde la ciudad de Caracas. Vamos a escuchar en este momento declaraciones de la diputada Delsa Solórzano, quien va a ofrecer un balance luego de esta reunión que sostuvieron en Grulac. Buenos días, yo soy Delsa Solórzano, acompañada de parte de la delegación de la legítima Asamblea Nacional que estuvo presente en la reunión, en la Asamblea 139 de la Unión Interparlamentaria Mundial. En primer término, tenemos que anunciar con beneplácito que de nuevo la delegación de Venezuela trae buenas noticias para nuestro país, y traemos buenas noticias porque, en efecto, cuando se escucha nuestra voz y cuando se da reconocimiento a la Asamblea Nacional, podemos seguir siendo la voz de aquellos que hoy no tienen voz. He sido electa por unanimidad de todos los miembros del GRULAC, que es el Grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión Interparlamentaria, que como bien sabemos funciona por grupos geopolíticos. Cada parlamentario pertenece a un grupo geopolítico de acuerdo a geográficamente al cual pertenezca. Nosotros pertenecemos, como sabemos, al Grupo de América Latina y del Caribe, y he sido electa por unanimidad de los miembros como vicepresidenta del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe. Asimismo, hemos contado también con la designación, con la elección del diputado José Gregorio Correa como miembro del Grupo para los Asuntos del Medio Oriente. Esto significa que, en efecto, la voz de nuestra Asamblea Nacional y la voz de nuestra Venezuela se va a seguir escuchando en cada lugar del planeta. En tanto que vicepresidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe, pues evidentemente esto ratifica la postura de la Asamblea Nacional como único ente legítimo desde el punto de vista legislativo que es reconocido por la Unión Interparlamentaria. Asimismo, hay que recordar que en mi carácter de vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, me correspondió en esta oportunidad rendir cuentas del comité ante la plenaria de la 139 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, y hemos logrado una importantísima resolución con relación al tema Venezuela. Una resolución donde se ratifica que más de 60 parlamentarios venezolanos en este momento nos encontramos sometidos a algún tipo de acoso, asedio o persecución por razones políticas, y esto ha sido condenado por la Unión Interparlamentaria. Y en la resolución se hace mención expresa al tema del arresto del diputado Juan Requesens. Se cuestiona en la resolución el supuesto carácter de flagrante el que fue detenido de manera ilegal el diputado Requesens, y se exige a las autoridades de Venezuela no solamente que cese la detención, sino que se cumpla debidamente el proceso penal que se establece en nuestro país. Asimismo, se exige a las autoridades nacionales cesar el acoso contra el Parlamento venezolano y cesar la persecución política contra los parlamentarios, que es una decisión expresa de la Unión Interparlamentaria. Se hace también mención expresa a la preocupación que existe por el caso de persecución política contra el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y debemos anunciar asimismo como tercer punto, como tercer logro importantísimo, que la presidenta de la Unión Interparlamentaria, la senadora Gabriela Cuevas Barrón de México, ha anunciado que previas conversaciones, tanto con la oposición, en este caso representado por nosotros, como con el gobierno, con el régimen de Maduro, por fin aparentemente han autorizado la visita de la Unión Interparlamentaria a Venezuela, y esto es un asunto muy importante. Nosotros debemos destacar asimismo, y esto hay que informarlo al país, porque seguramente van a ver durante estos próximos días, que la señora Tania Díaz, así como otros constituyentes, estuvieron en Ginebra. Yo no sé haciendo qué cosa, porque ellos no son miembros de la Unión Interparlamentaria, y como siempre no se les permitió el ingreso a la Unión en tanto que no son miembros de la misma. Sin embargo, tuvieron una reunión privada con la senadora Cuevas, con la presidenta de la Unión
Interparlamentaria, en tanto que representantes ellos del régimen de Maduro, para anunciar que había sido aprobada la visita de la Unión. Asimismo, en el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios hemos exigido que esta visita tenga un carácter administrativo y que no se limite a la directiva de la Unión Interparlamentaria, sino que contemple la visita del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios para verificar la situación del diputado Requesens, así como para verificar la situación en la que se encuentra el Parlamento venezolano. Se encuentran igualmente altamente preocupados por el tema del acoso económico que hoy sufre el Parlamento venezolano, porque en efecto no solamente se trata de la falta de salarios de los parlamentarios, que es un escándalo en el mundo, sino principalísimamente de la situación económica en la que se encuentran los empleados de la Asamblea Nacional. De tal manera que, dicho esto, también queremos informar una cosa que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, que es que el informe del Comité de Derechos Humanos fue aprobado por todas las delegaciones, salvo por la delegación de Cuba, de Bolivia y de Nicaragua. Fueron las únicas delegaciones que parcialmente, porque no la totalidad de las delegaciones, salvo la delegación de Cuba, que sí fue en su totalidad, pero ni la delegación de Bolivia ni la de Nicaragua en su totalidad, pero fueron las únicas que expresaron alguna reserva con el informe. Eso significa que el resto del mundo, incluso parlamentos que están altamente cuestionados por la violación de derechos humanos de los parlamentarios, todos, sin excepción, aprobaron el informe y las decisiones que se tomaron en el caso Venezuela y con ello la resolución que emitió el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, del cual me honro en este momento de ser su presidenta provisional. De tal manera que, como siempre, traemos buenas noticias para Venezuela, porque en efecto, que la Unión Interparlamentaria, que los parlamentos del mundo reconozcan como única instancia legítima desde el punto de vista legislativo a la Asamblea Nacional, representa, insisto, que corresponde nada más a nuestra Asamblea Nacional ser la voz de los venezolanos. Por lo demás, en el marco de la Unión Interparlamentaria, como sabemos, esta Asamblea número 139 se refería a la utilización de la tecnología para la paz, y nosotros tuvimos que informar que lastimosamente hoy en nuestra Venezuela ni hay tecnología y la poca que hay no se puede utilizar para la paz. Hablamos del tema del acoso a nuestros medios de comunicación social, hablamos de los temas que se refieren a que obviamente en un país donde los venezolanos tienen que escoger entre si mandan a los niños a la escuela o le dan de comer, el 50% de nuestros niños hoy lastimosamente no puede ir a la escuela, habiendo expuesto lo terrible de la crisis venezolana. Contamos con el apoyo de todas las delegaciones de la Unión Interparlamentaria que expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela. Asimismo, tenemos que decir que delegaciones como la del Reino Unido, por ejemplo, la de Portugal y otras muchas otras, manifestaron su apoyo irrestricto y unánime a la búsqueda en Venezuela del cambio de régimen, porque en efecto están altamente preocupados por la crisis humanitaria que hoy vivimos. Hemos recibido el apoyo de los parlamentos del mundo para poder seguir llevando adelante el trabajo, la labor que hacemos desde la Asamblea Nacional. Dispuestos. Se está coordinando el tema de la fecha. La diputada Gabriela Cuevas, a partir del día de mañana, hay que recordar que la reunión terminó apenas el viernes, a partir del día de mañana estará estableciendo los mecanismos para esta visita, pero en lo que hay un punto de honor concurrente es que tiene que ser este año la visita de la Unión Interparlamentaria. Diputada, ¿qué se deben estas visitas que estaría autorizando el gobierno venezolano? Porque ya ha invitado a Michelle Bachelet, ha invitado al Parlamento Europeo, ahora a la Unión Interparlamentaria, cuando todos estos organismos representantes han criticado la situación de derechos humanos en Venezuela, se han mostrado preocupados ante la situación que vive el país. ¿A qué se debe esta visita? ¿Qué quiere mostrar el gobierno venezolano ante la situación internacional? Porque no se entiende que lo critiquen y ahora los invita a que vean la normalidad en Venezuela. Sí, bueno, evidentemente no van a ver normalidad porque esta no existe, ¿no? Y lo que ha pedido la Unión Interparlamentaria lo ha exigido así, lo ha dicho la presidenta de la Unión, Gabriela Cuevas, ha dicho que ellos, la Unión Interparlamentaria vendría a Venezuela, pero sin límites ni condiciones.
Ellos quieren ver todo. Incluso ha dicho la presidenta que quiere visitar a los presos políticos y ver la condición en la que se encuentra el diputado Requesens. ¿A qué se debe? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero lo que yo espero es que sea cierto, porque no es la primera vez que se compromete el régimen a que viene la Unión Interparlamentaria y no cumple. Hay que recordar que hace año y medio también había un compromiso similar a este y ese compromiso no lo cumplieron. En esta oportunidad ha habido un compromiso formal de delegados del oficialismo que se han dirigido a Ginebra solamente a eso, porque repito, la Unión Interparlamentaria no los dejan entrar. De hecho, sí había 2 diputados del partido de gobierno acreditados en la delegación, porque esto es obligatorio que las misiones estén compuestas por todas las tendencias y se les ha acreditado conforme a la misma distribución que tenemos en la Asamblea. Nosotros tenemos los 2/3 y la diferencia es del oficialismo, y los diputados acreditados fueron la diputada Ilenia Medina y el diputado Juan Marín. El resto de las personas que estuvieron en la Unión Interparlamentaria, que son de las constituyentes, no pudieron entrar a la sede de la misma, sino que, repito, que estuvieron en Ginebra, en tanto que representantes del régimen de Maduro para anunciar la autorización de la visita. Diputado, además de Ilenia Medina, que fue la que comentó que se reunió en privado. No se reunió Ilenia Medina, se reunió una representante de la constituyente, Tania Díaz. Además de Tania Díaz, ¿quién estaba en esa reunión que se comprometió? En la reunión estaba únicamente Tania Díaz, solamente. Diputada, y con respecto al caso de Fernando Albán, que se habló allí en la Unión Interparlamentaria, y también ustedes de la Comisión de Política Interior, que han adelantado sobre el caso. Fíjate, a mí me sorprendió mucho realmente el hecho de que las delegaciones del mundo, ¿qué te digo? Desde la delegación de Portugal en pleno, hasta la delegación de Yemen, sin excepción, todo el mundo estaba enterado del caso de Fernando Albán. El mundo tiene muchísimas preguntas con relación al tema de Fernando Albán y el planeta sabe lo que está ocurriendo con los presos políticos en Venezuela. Es una cosa sorprendente. De hecho, tengo que decir que, por ejemplo, la delegación de Reino Unido, en representación del 12 Plus, que es el grupo geopolítico de mayor cantidad de países que agrupa a toda Europa y parte de Asia, introdujo un punto de urgencia con el tema de Venezuela solamente para hablar del tema, y lo que pretendían con este punto de urgencia era que en cada uno de los parlamentos se debatiera la crisis humanitaria y el tema de los presos políticos en el país. Nosotros estuvimos, yo tuve una audiencia con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, donde como delegada de la familia que soy, entregamos lo que nosotros hemos investigado acá. Es una audiencia de carácter confidencial, como ustedes saben, pero nosotros hemos consignado sendas comunicaciones a distintos organismos. Remitimos comunicación a la Defensoría del Pueblo, remitimos comunicación a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público, solicitando pues que en efecto se nos suministren las copias de los expedientes, como lo ha dicho el señor Tarek William Saab. Él ha dicho, por cierto, violando la reserva procesal. No para nosotros, que según la Constitución, en su artículo 87, numeral 3, tenemos capacidad de investigación, sino para el público en general. Pero bueno, el señor ha dicho que pueden auditar, pues nosotros le hemos pedido por escrito, en fecha 15 de octubre, que se nos permita tener acceso a las investigaciones. Debemos destacar, por cierto, que el SEBIN se negó a recibirle a nuestro personal la comunicación que le enviamos, pero se la voy a llevar yo personalmente, a ver que me digan a mí que no van a recibir la comunicación. Hemos seguido avanzando en las investigaciones con el caso de Albán y reitero que el mundo entero está preocupado por la grave situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Y con respecto a la posible de Alemania a las denuncias ante la Corte Penal Internacional, ¿qué información tiene sobre eso? Hay un anuncio que ha hecho hoy un vocero del gobierno chileno, donde señala que en efecto ha tenido comunicación con autoridades alemanas que le han manifestado que se van a sumar a la solicitud que han hecho otros países, incluyendo Francia, sobre las denuncias que hay contra personeros del régimen de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Estamos esperando que el gobierno alemán en las próximas horas ratifique pues esta posición, porque hasta que no lo hagan nosotros no tenemos mayor información salvo la que han emitido los voceros chilenos. Diputada, el ABC de España publicó este fin de semana
una nota en la que hablan de que Estados Unidos estaría tanteando con sus aliados la posibilidad de tomar acciones militares contra Venezuela como una última opción en caso de que la crisis se agrave aún más. ¿Cuál es la postura internacional y la postura de esta Unión Interparlamentaria Mundial? Porque se habla de que estarían tanteando con España, con Francia, con los países latinoamericanos. ¿Cuál sería el llamado de emergencia para tomar esta acción? Entonces, fíjate, en este momento lo que nosotros pudimos observar en los parlamentos es una altísima preocupación por el tema humanitario y por el altísimo número de migraciones venezolanas que están afectando al planeta. O sea, no solamente se trata de Colombia o de Brasil, sino que vemos que el mundo está preocupado por esto. De hecho, a principios del mes de diciembre, la Unión Interparlamentaria volverá a reunirse para tratar solamente el tema de las migraciones, siendo el caso de Venezuela uno de los casos que se va a tratar, digamos, con mayor emergencia, porque en efecto estamos afectando a muchísimos países. Por lo demás, sabemos que son otros los estados que están. No solamente se trata de Alemania, sino que son otros los estados que están tratando de sumarse a la petición de investigación que hay cursando hoy ante la Corte Penal Internacional en contra de personeros del régimen de Venezuela. Y las declaraciones de Pompeo van totalmente en contrario con eso. Te voy a dar la palabra a ti. Bueno, le voy a dar la palabra al diputado Oscar Ronderos. Sí, bueno, en la misma línea de declaración que hemos venido sosteniendo, primero, con la última pregunta yo quisiera hacer la observación de que el secretario de Estado se ha pronunciado de manera transparente y muy clara, diciendo que los venezolanos debemos resolver nuestros problemas entre nosotros y que no estaba planteada una intervención militar. Creo que fue muy clara las declaraciones de Pompeo y cualquier interpretación de la ABC pareciera que va en contrario a lo que dijo el secretario de Estado norteamericano. Pero creo que es importante dejar claro eso porque es muy difícil que alguien pueda pedir una invasión donde él se encuentra dentro del territorio que va a ser invadido, ¿no? Las bombas no escogen dónde van a caer, si donde la oposición o donde el gobierno. Las bombas no tienen detector de color político, en virtud de lo cual los venezolanos debemos rechazar de manera contundente cualquier solicitud de intervención en el territorio venezolano. Y esa es nuestra posición y fue nuestra posición ante la Unión Parlamentaria Mundial. En la Unión Parlamentaria Mundial, por supuesto, hay una gran preocupación con relación al tema de los derechos humanos en Venezuela. Por eso la visita de su presidenta y del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios. Pero además, no se nos debe olvidar que esta es una petición que viene haciendo la oposición venezolana desde hace 5 años. Por primera vez el gobierno del señor Maduro dice que va a permitir, dice que va a permitir, porque quisiéramos que se concretara. A nosotros no nos gusta hacer, por supuesto, la mancha en la cara de la Unión Interparlamentaria cuando tenemos la mayor cantidad de parlamentarios agredidos y la mayor cantidad de parlamentarios vulnerados en sus derechos humanos. Encabezamos la lista con 60, por encima de países como Siria, como Filipinas, donde hay unas dictaduras duras, y esa lista nosotros lastimosamente la encabezamos. Por otro lado, en el tema de las migraciones, estamos invitados los miembros de la delegación para los primeros días de diciembre a Marruecos, donde nos pidieron que presentáramos formalmente una ponencia con relación al tema de Venezuela. Es tal vez el movimiento migratorio más importante de América Latina, ni siquiera lo de Honduras, que tiene más ruido que lo nuestro, se puede comparar con lo nuestro. Estamos hablando de entre 5 y 6 mil personas que abandonan el país diariamente por tierra, caminando con lo que tienen encima. Y eso ya hoy empieza a ser preocupación, motivo de preocupación. Gobiernos como el del Ecuador, que antes acompañaban a las iniciativas del gobierno venezolano, ya hoy marcan distancia. No recordemos las palabras del presidente Moreno en Naciones Unidas cuando dice que donde los pueblos emigran, los gobiernos sobran. Y igualmente el tema, por ejemplo, de Portugal, que venía siendo un agente afín al gobierno venezolano en la Unión Interparlamentaria, fijó postura concretamente en favor de la posición por nosotros expuesta, y muy preocupados y muy comprometidos porque la comunidad lusitana es una comunidad muy importante en Venezuela y además una comunidad muy vinculada con nosotros, muy parecida a nosotros, y está imbricada dentro de la población venezolana. Por eso la preocupación de ellos como representantes de ese pueblo.
Creo que nosotros hicimos la tarea, nosotros garantizamos que estuviera una representación plural representada por los diputados Juan Marín e Irene Medina, quienes pudieron ejercer el derecho de palabra ante la plenaria de la Asamblea y quienes además como réplica y dejaron fijada la posición que el gobierno tiene con relación a los presos políticos y con relación al parlamentario preso Juan Requesens. Le pedimos sí a los agentes del gobierno y a la presidenta de la Unión Interparlamentaria, la diputada Gabriela Cuevas, diputada mexicana, que de venir al país era indispensable que solicitara una visita, una conversación con el diputado Juan Requesens, que es el único parlamentario que se encuentra preso. Diputado, en estas denuncias que ustedes contabilizaron, más de 60 referente a los diputados, la semana pasada veíamos unas declaraciones de Jorge Rodríguez en contra del diputado Williams Dávila de estar supuestamente implicado en el magnicidio. Esta denuncia también fue llevada... Lo de William no se pudo incluir porque los hechos ocurrieron casi que a la vez. Lo de William estaba ocurriéndose en pleno momento en que estábamos nosotros en la Unión Interparlamentaria y ya había cesado el tiempo ya había terminado el tiempo para poder consignar documentación, pero estoy seguro que la diligencia de nuestra nueva vicepresidenta del GRULAC va a hacer llegar en el término más breve posible, si es que ya no están allá, la denuncia con relación al tema de William. Perdón. Bien, escuchábamos declaraciones de la diputada Delsa Solórzano, quien el día de hoy hacía un balance sobre esta reunión en la Unión Interparlamentaria Mundial. Se ha fijado una reunión más tardar no debe pasar de este año para que el grupo de la Unión Interparlamentaria pueda llegar a Venezuela a visitar y constatar la situación de crisis y derechos humanos. También piden que en esta visita, que debe ser aprobada por el Gobierno Nacional, puedan visitar al diputado Juan Requesens. También en esta reunión fue elevado el caso del concejal Fernando Albán, mostrando pues que ha sido una violación de los derechos humanos. Desde la ciudad de Caracas, en vivo siempre, reportó para ustedes Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.